están muy de moda porque la resiliencia nos hace que sigamos a lo mejor de pie. No para todos ha sido fácil pasar este casi año em, en confinamiento. Y bueno, también tiene relación con la violencia familiar y de género, que en este último año las estadísticas se han elevado. Dicho lo anterior, quisiera hacer un paréntesis y bueno, explicarles aquí qué son los objetivos de desarrollo sostenible em, y los objetivos del desarrollo del milenio. Resulta que por ahí del año 2000, en Nueva York, se reunieron 189 naciones. 189 naciones que se pusieron de acuerdo y sacaron los 8 objetivos para que todas las naciones, todos los esfuerzos que hacen en política pública de sus programas, se encaminaran a eso. Y esos 8 objetivos eran, en primer lugar, erradicar la pobreza extrema, la enseñanza primaria universal, reducir la mortalidad infantil, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, mejorar la salud mental, combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. Por el año 2000 y bueno, desde los 80s, ¿alguien recuerda que el VIH, bueno, se dispararon las cifras de enfermos de VIH, no solamente en México, sino en todo el mundo? Y entonces, bueno, a partir de ahí se generaron muchas campañas y aquí lo incluyeron como uno de los objetivos del desarrollo del milenio. Y bueno, también garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar alianzas para el desarrollo global. Esos eran los 8 objetivos del desarrollo del milenio, que para 2015 se supone que se tenían que cumplir. Luego de esto, en 2015 se vuelven a reunir 180 estados en la ONU y hicieron la Agenda 2030. La Agenda 2030 ya constaba ahora de 17 objetivos de desarrollo sostenible para fortalecer la paz universal y para que todos tuviéramos acceso a muchos servicios y combatir, por ejemplo, el fin de la pobreza, que no hubiera hambre, ahora que hubiera educación de calidad, ya no nada más la primaria universal, sino que hubiera educación ahora de calidad. La igualdad de género, se impulsan, bueno, diversos objetivos que ya van encaminados hacia el medio ambiente. Y bueno, aquí el objetivo número 17 lo quisiera resaltar, porque ahí tienen que ver ustedes como organizaciones. Dice que los gobiernos tienen que hacer alianzas para lograr todos estos objetivos. Y las alianzas se hacen con organizaciones de la sociedad civil, colectivos y bueno, con la ciudadanía, con empresas privadas también. Y bueno, los objetivos del desarrollo del milenio, aquí está la diferencia. Los objetivos del desarrollo del milenio impactaban directamente en las personas. Cuando salen los objetivos de desarrollo sostenible de 2015 con vigencia a 2030, ya vemos que impactan a diversos sectores. Por ejemplo, hay unos que directamente a las personas, otros al planeta, como son estos que hablan del medio ambiente, otros para unas naciones prósperas. Y bueno, desde luego, ya se impulsa lo que es la paz. Ya no nada más es la prevención de la violencia ni el combate a la delincuencia, ya se incluye la construcción de paz, construcción de comunidades en paz y la cultura de paz. Pero bueno, ahora ya que sabemos esto, yo quisiera ya iniciar con lo de los derechos humanos, pero vamos a hacer una reflexión inicial. Rocío, no sé si estemos en posibilidad de formar equipos para esta primer dinámica. Sí, claro que sí. ¿Sí? Bueno, vamos a anotar estas preguntas, porque ahorita ya que se vayan a salas, creo que ya no van a poder ver. Anótenlas, por favor. Quisiera que por grupos se pusieran de acuerdo y respondieran esto. Si saben qué son los derechos humanos,
si ustedes consideran que los derechos humanos se respetan en México. Y una tercera pregunta, ¿qué hace falta para que todas las personas gocen del pleno ejercicio de sus derechos? Todo eso aquí en México. Si quieren, me ponen un emoji con la manita levantada si ya terminaron de anotarlas, para que comencemos a formar los equipos. O pueden escribir en el chat también. Muchas gracias. En cuanto tú me indiques, Lau, ya mandamos a subgrupos, ya las tenemos listas. Sí, vamos a esperar un minutito más. Antes de irnos a sala, ¿alguien ya había tomado cursos en derechos humanos? Escríbanme si quieren ahí en el chat. Ok, me dicen que no, me dicen que sí, que sí. ¿Alguien ya tomó un diplomado? Bueno, hay algunos que sí ya lo han tomado. Eso es bueno porque cuando hagamos los equipos para una reflexión, cuando finalicemos este bloque de los derechos humanos, con algunos casos que les voy a compartir, nos sirve porque para la retroalimentación, creo que es muy bueno también que la gente que ya haya tomado estos cursos pueda compartir también con ustedes lo que sabe del tema y su enfoque, su punto de vista eh, para, para los casos donde pues se han violado los derechos humanos de las personas, sobre todo en la procuración de justicia. Ok, si quieres, Rocío, ya formamos los equipos. Perfecto. Entonces, les va a aparecer Gracias. un mensaje en su pantalla diciéndoles que ingresen a la sesión, denle acceder a la sesión de subgrupo. Y una vez que cuando ustedes quieran salir, le van a dar en el botón de X, en el botoncito rojo de salida, pero le van a dar salir de la sesión. Estaremos de todas maneras pasando a sus grupos para comentárselos. Hay algunas personas que acaban de iniciar sesión, no van a estar ustedes en grupo, ahorita los añadimos en alguno nuevo. Entonces, listo, les tiene que aparecer el mensaje en este momento. Vayan a sus subgrupos. Si no le dan clic en su subgrupo de ingresar, no los van a mandar. Por favor. Para las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, estaremos haciendo las salas y todo lo estaremos haciendo nosotros en...
Sergio, en este momento te añado a uno. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo, Sergio, porque estamos terminando. Si gusta, Sergio, también aquí veo a varias personas conectadas, Biz Foundation, y estoy por acceder a unas nuevas. Entonces, si quieres, podemos hacer un equipo aquí en plenaria, sin problema. Dame un segundo y activo tu micrófono. Hola, Sergio, ¿me escuchas? Ya puedes activar tu micrófono, ¿eh? Hola, sí, buenos días. Perfecto, Sergio, gracias. Tenemos en la sala a Guadalupe, Araceli, Álvaro y a Biz Foundation México. ¿Nos están escuchando en este momento? Denme un segundo y voy a ir a una reunión.
Hola, Sergio, ¿lograste comunicarte con Álvaro, Atenodoro, Guadalupe? ¿Están aquí contigo? Hola, no. Hola, ¿No? hola. ¿Cómo le entro? Estoy ¿con quién estoy? Yo soy Álvaro. Yo Ah, soy hola Sergio. Álvaro. Miren, a ustedes los dejé en la sala principal como Ajá, para ya no meterlos a un subgrupo. Se ok. supone que también está Guadalupe con nosotros y Atenodoro, pero a lo mejor están en otro perfil. Entonces, si gustan ustedes dos, Sergio y Álvaro, estamos conversando ahorita sobre, de manera general, derechos humanos, las reflexiones que ustedes han tenido. Ahorita les voy a anotar las preguntas Ajá, y comenzamos en unos segundos más, ¿no? ¿Tú las tienes, ok. Sergio? ¿Las anotaste de pura curiosidad? Hola, Sergio. Sí, sí, Sí. sí. Ah, perfecto. Entonces aquí los dejo conversando, ¿sale? Ustedes están en la sala principal. Vale. Vale, Hola, vale. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien aquí. Apenas entrando. Buenos días. Álvaro, una de las preguntas era ¿qué son los derechos humanos? ¿Tú tienes algún conocimiento de qué son derechos humanos? En lo que yo me recuerdo es que en 48, creo, se hizo la Carta de los Derechos Humanos, los derechos fundamentales del hombre, ¿no? Que son los derechos básicos, ¿no? Como alimentación, Salud. a salud, el tener una identidad, una nacionalidad, todas estas cosas. La Y con el libertad. tiempo se han ido ampliando. Incluso, ajá, incluso hasta la misma libertad de culto, la libertad Así es, religiosa. así es. Y Este, se han ido ampliando y ya incluyen los derechos culturales, por ejemplo. y son 30 artículos reconocidos a nivel internacional para los derechos humanos. Así es. Luego preguntaba, la segunda era sobre los derechos humanos, si se están cumpliendo o no para México. ¿Cómo ve uno la perspectiva esa? Y Eh, yo diría que lo ampliaría un poco más que México, lo pondría yo a nivel internacional. ¿Cómo van los derechos humanos a nivel internacional? Si se cumplen o no. Entonces, ¿qué piensas yo, tú? desde mi punto de vista, es como todas las leyes, ¿no? La Carta de los Derechos es como la Carta de Santa Claus, pero de que ahí a que lo cumplan los gobiernos que lo han firmado está en chino, ¿no? Algunos sí, algunos no. La mayoría yo pienso que no se respetan, ¿no? Sí. Buenos Y- días. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que debemos establecer primero, si les parece bien, sobre la pregunta concreta. En México no se respetan los derechos humanos. Yo creo que Sí, eso, lo tenemos claro todos. sí. Y a nivel mundial, como decía este compañero, tampoco se respetan. Incluso en los países avanzados hay violaciones a los derechos humanos, hay violencia intrafamiliar, hay cuestiones no resueltas. Y países que están muy atrasados como Afganistán, donde pues a las niñas no se les permite estudiar. Y Y las mujeres están, todas tapadas de pies a cabeza y todo eso, sí, ¿no? son moneda de cambio. Así es. Ujú. No sé si hasta ahí le dejamos en esta pregunta. Si hay otra, yo entré tarde, perdónenme, no entendí muy bien la dinámica. Sí, hicieron una serie de preguntas que Sergio nos está compartiendo. Sí, 3 preguntas que van relacionadas pues con los derechos humanos. Entonces, la primera era, bueno, si sabemos pues, que son derechos humanos, por lo menos tener una idea Sí, básica de lo que podamos creer que son derechos humanos. Entonces, sí. este, ya bueno, hemos compartido un poco Álvaro, que fue que compartió también un poquito diciendo pues la importancia de los derechos humanos. No sé qué opinas tú también de esa parte, ¿qué crees tú que son derechos humanos? Me parece que quedó bien, bien claro. La Carta Universal de los Derechos Humanos efectivamente nació en la ONU en 1948. Así es. Sí, Eh, entonces, ¿Cuál es la otra pregunta?
Chicos, perdón, ya terminamos en unos 30 segundos. Sus demás compañeras y compañeros van a empezar a estar en la sesión principal. Entonces, les pediría que, bueno, pues hasta aquí cerraríamos un poco las reflexiones. Bueno, listo. ¿Sale? Ok, gracias. Muchísimas gracias. Vale. Bienvenidos de nuevo a la sala principal. Bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos esperando a que sus demás compañeras y compañeros estén con nosotros. Les vamos a dar unos 10, 15 segundos más y comenzamos. Lau, te vamos a volver, bueno, sigues teniendo tú el rol de presentador. Entonces, si gustas, empezamos a compartir pantalla en lo que las demás personas van regresando a la sesión. Muchas gracias, Lau. Sí, gracias a ustedes. A ver, bueno, ya cada quien por equipos comentamos lo de qué son los derechos humanos. Y bueno, quisiera que dos personas diferentes a las que donde yo estuve en la sala me comentaran a qué conclusión llegaron con esta primera pregunta. A ver, pueden poner en el chat y ahorita les damos la palabra. Nosotros podemos ¿ven lo que se puede ver en la pantalla? ¿Perdón? ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo en la pantalla? Sí, se está viendo. Ah, entonces, ¿alguien de mi equipo quiere compartirlo? Xavier. Aquí está por si de mi equipo que quiera hablar. Ok. ¿Qué son los derechos humanos para ustedes? Bueno, nosotros llegamos al acuerdo de que los derechos humanos son todos aquellos que son inherentes al ser humano por el simple hecho de serlo. O sea, por el hecho de ser un ser humano, ya nosotros tenemos derechos, son inherentes. Así es, así es. Y son universales y pues son para todos, ¿no? Así es. Exacto. Ahora, ¿creen que los derechos humanos se respetan aquí en México? Bueno, en el grupo en que nosotros estábamos, llegamos a la conclusión de que lamentablemente no es así y lo vemos en la práctica cotidiana, en prácticas cotidianas de la sociedad civil, en la que se evidencia que no están siendo respetados sus derechos. Al contrario, cada vez hay más grupos en situación de vulnerabilidad, porque ningún grupo es vulnerable. Se torna vulnerable cuando sus derechos humanos no tienen un respeto y una garantía. Entonces, actualmente, por ejemplo, un grupo que se ha tornado muy vulnerable en nuestra sociedad, lamentablemente, pues es... No escucho. Ya no se escuchó lo Perdón, último. administradora, perdón, ¿puede volver a activar su micrófono, por favor? Muchas gracias. Ajá. Listo, perfecto, la escuchamos nuevamente. Ya no se escuchó lo último que dijo. Ah, el grupo bueno. más vulnerable es... Uno de los grupos más vulnerables o que se ha tornado sumamente vulnerable en medio de nuestra sociedad civil es el de las mujeres. El promedio de mujeres que son, bueno, cómo ha incrementado el feminicidio, las agresiones a nivel familiar, intrafamiliar, las niñas, en fin, es un grupo que está luchando muchísimo y eso evidencia una falta de respeto y de garantía a sus derechos por parte de las autoridades que son las encargadas justamente de prerrogativas, ¿no? Así es. Ahora va de la mano con ¿qué creen que hace falta para que todas las personas gocen del pleno ejercicio de sus derechos? Pues primero conocerlos, ¿no? Así es. Sí, definitivamente. Definitivamente. Para que todos
y así puedan exigir sus derechos. Así es. Bueno, muchas gracias por su participación. ¿Algún otro equipo que quiera compartir sus respuestas? Sí, se organizaron 6 equipos, Laura. Entonces, tenemos varios Oh, participantes. hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, yo creo que en nuestro equipo quedó claro que definitivamente los derechos humanos no se respetan en nuestro país. Todos los días mueren 10 mujeres asesinadas y niños también, entre otras. Mujeres y niñas son los más agredidos. 98% de los asesinatos de periodistas quedan impunes. Entonces, un factor de que esto no mejora es la impunidad que existe en nuestro país. ¿Y qué se necesita? Yo creo que se necesita educación, difusión y atacar la impunidad y abatir el machismo que tenemos tan rampante en nuestra sociedad. Gracias. Así es. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, nosotros en el equipo que nos tocó también llegamos a la conclusión en primer lugar que los derechos humanos son garantías que tenemos todos por el simple hecho de serlo, que son universales además, y que los derechos humanos en México efectivamente no se respetan. Y bueno, nosotros reflexionando sobre el tema de la educación en estos tiempos de la pandemia, que es un derecho humano que ha sido difícil que el Estado nos garantice, tanto para maestros como para los alumnos, porque comentábamos también que así como los maestros, así como los alumnos no cuentan con las herramientas tecnológicas, bueno, algunos no cuentan con las herramientas tecnológicas para acceder a las clases virtuales, también hay maestros que están en la misma situación y que además el aislamiento y el no asistir a las escuelas de manera presencial ha hecho que muchos maestros le pierdan la pista a muchos niños. O sea, desde marzo del año pasado no saben nada de algunos alumnos. Y bueno, pues esto vulnera sus derechos. ¿Y qué hace falta para que todas las personas gocen del pleno ejercicio de sus derechos? Pues hace falta que estemos más conscientes, hace falta más conciencia, más valores, más educación y que nosotros mismos nos respetemos en la medida en que nosotros actuemos de manera íntegra y que respetemos a los demás desde el entorno familiar. Así ellos también nos van a respetar, porque los gobernantes no es que salgan de un planeta diferente al que nosotros vivimos, salen de aquí mismo, de nuestra sociedad y nos representan a nosotros y entonces ellos reflejan pues la calidad de sociedad que tenemos. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Podemos empezar desde el punto donde estamos nosotros ahorita, ¿no? Eso es lo que, a la conclusión que llegamos. Y bueno, espero que esta reflexión les haya servido para, como retroalimentación de este tema. Vamos a pasar ahora sí al tema de los derechos humanos. Gracias por su participación. Muchas gracias. Bueno, los derechos humanos surgieron, les voy a contar un poquito de historia, espero no se me aburran, es rápido. Los derechos humanos surgieron por una necesidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se creó la... Perdón, Lau, Sí, perdóname que te interrumpa. ¿No estamos viendo sí. tu presentación? ¿No la ven? A ver, No, déjame entonces compartir pantalla de nuevo. por favor. Listo. Listo, ¿verdad? No, otra vez. Ay, Así, espérame. ya. Sí, ya, nada más que le apreté mal. Espérame. Listo. Bueno, los derechos humanos surgen por una necesidad de que haya paz en el mundo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, imagínense cómo quedamos, cómo quedaron los países que enfrentaron esta Segunda Guerra. Había hambre, había pobreza, había miles y millones de muertes, desplazados también por la guerra. Y entonces se reunieron los países del mundo e hicieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta consta de 30 artículos. A ver. Y bueno, se crea la ONU como un organismo facultado para vigilar, promover y proteger estos derechos humanos. Y bueno, como otras instancias que hay en materia de derechos humanos, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es quien recibe de los diferentes países de América casos, los recibe siempre y cuando ya cada uno de los estados haya agotado todas las instancias judiciales. Y bueno, hay algunos requisitos, ahí los pueden ver en la página de la Comisión Interamericana cuáles son. Y la Corte Interamericana, pues es quien resuelve y quien da las sentencias en contra de los estados para reparar el daño a las víctimas. Bueno, ya que dijimos el origen de los derechos humanos, también tienen principios y tienen características. Sin embargo, aquí yo se los voy a dividir en 3 generaciones. Estas 3 generaciones, para un poco entender el proceso de cómo fueron surgiendo. La primera generación de los derechos humanos tiene que ver con los derechos individuales, civiles y políticos del ser humano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad. La primera generación se define por el valor del derecho a la libertad. Principalmente, pues era garantizar la participación política del ciudadano. Y bueno, como ejemplo, se crean los derechos civiles, que ya se los mencioné aquí. Ya no se los voy a repetir porque no quiero leer la lámina. Una vez que ya el ser humano pues tiene garantizada la vida, la libertad, entonces ya viene una segunda generación que es como una segunda etapa, que entonces ya se busca el bienestar del ser humano, el bienestar a través de los derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos sociales, económicos y culturales buscan que el ser humano tenga una vida digna. Y bueno, este es un ejemplo de los derechos sociales, económicos y culturales. El derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y luego vienen los derechos de la tercera generación, o como le llamaron, los nuevos derechos. Estos ya tienen que ver con la justicia, la paz y la solidaridad. Y son derechos que para poderlos cumplir se necesitan alianzas ya con los demás países. Ya implica una cooperación entre estados, como por ejemplo, la paz, la autodeterminación, el uso de los avances en la ciencia y la tecnología, por ejemplo, el medio ambiente. Las características de los derechos humanos, pues son estas, que son universales, que son para todos. Como ustedes ya lo comentaron en este ejercicio, por el simple hecho de serlo, pues contamos con ellos, son universales. No es que en otros países ya no tenga yo derechos. Yo tengo mis derechos en todo el lugar donde yo pise. Son inalienables porque nadie me puede despojar de ellos. Y son irrenunciables porque yo no puedo renunciar a ellos. A veces nosotros las mamás como muy metafóricamente decimos, doy la vida por mi hijo, ¿no? Pues sí, pero no es que tú renuncies al derecho a la vida, eso no se puede hacer.
Es algo muy metafórico, pero en cuestión de características de derechos humanos no se puede. Son intransferibles porque yo no puedo yo valer los derechos de otra persona. Cada una tiene que hacer efectivos sus propios derechos. Son imprescriptibles, quiere decir que no tienen una fecha de caducidad. No es que yo a los 20 años ya no tenga derechos. Yo toda mi vida tengo acceso a ellos. Son indivisibles, esto quiere decir que no me pueden condicionar el ejercicio de un derecho a costa de otro. También tienen principios y son muy parecidos a los que señalamos en la lámina anterior. Estos principios se reconocen en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los derechos humanos son universales, es decir, para todos, interdependientes, indivisibles y también son progresivos. Aquí vamos a ver. Los principios de universalidad e indivisibilidad van de la mano. Quiere decir que nadie puede ser discriminado. O sea, son para todos, para todas las personas. A nadie se le pueden restringir. Y como les decía, nadie puede condicionar un derecho por otro. Esa es la indivisibilidad. Todos los derechos humanos se complementan. Son interdependientes, que están vinculados. Los derechos humanos están vinculados. Si yo no tengo trabajo, pues no puedo tener salud y no puedo tener acceso a la educación y así, unos con otros. La interdependencia y la indivisibilidad, bueno, pues ya tienen que ver con que el Estado nos tiene que garantizar esos derechos humanos a través de mecanismos que nos garanticen el acceso a una participación política, a una estabilidad, un bienestar económico y el acceso a los servicios sociales o culturales. El principio de progresividad. Este es bien importante porque, como ya lo mencionamos en el ejercicio, las cosas también no cambian de la noche a la mañana. El Estado necesita generar los mecanismos a través de programas que tengan objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Pero estos objetivos a corto, mediano y largo plazo tienen que ser lo más pronto posible y lo más eficazmente posible a manera de que en un tiempo razonable se le puedan garantizar los derechos a las personas. Y bueno, yo antes de vincular los derechos humanos con los objetivos de desarrollo sostenible, quisiera compartirles que también dentro de esta parte de la definición de los principios y las características de los derechos humanos, también hay niveles de derechos humanos. Estos niveles están plasmados en el Programa Nacional de los Derechos Humanos 2020-2024. Se publicó en diciembre del año pasado. Y bueno, ahí dice, lo que dice ahí es que no todas las personas partimos del mismo lugar. Es decir, no todas las personas tenemos acceso a todos los derechos. Hay personas que se encuentran en una situación tan vulnerable que por sus condiciones juntan diversas características que los hacen tener ese término que le llamamos nosotros interseccionalidad. La interseccionalidad es, por ejemplo, que una persona, si eres mujer, ya perteneces a un grupo vulnerable. Pero si eres mujer y entonces te encuentras vives en una comunidad indígena, entonces ya tienes dos características que te hacen ser vulnerable, porque eres mujer y entonces eres indígena. O perteneces a la comunidad afro. Pero además de tener esas dos características que te hacen ser vulnerable, a lo mejor además padeces alguna discapacidad.
¿sí? Y entonces ya quiere decir que tienes más de una carencia, que ya no tienes, te cuesta más trabajo acceder al goce y al disfrute de tus derechos, siendo una mujer indígena y que además tengas alguna discapacidad. Por lo tanto, el Estado parte de tres niveles de derechos humanos. El primer nivel es la universalidad. La universalidad que consiste en que el Estado genera mecanismos e instancias para todas las personas para garantizar los derechos sociales, políticos y económicos. Por ejemplo, la salud crea hospitales, crea instancias que atienden para todos y supuestamente pues no discriminan. Esa es la universalidad. El siguiente nivel dice que tiene que ser focalizado. Los derechos humanos son focalizados. ¿Esto qué quiere decir? Focalizado quiere decir que ya están orientadas hacia una población vulnerable. Eso quiere decir que los derechos humanos son focalizados, ¿no? Ahorita, bueno, con la nueva administración, el presidente dice, primero los pobres, ¿no? Ahí él ya está aplicando este nivel. Y por último, se menciona que el último nivel es el indicado. El nivel indicado quiere decir que ya el Estado crea mecanismos para garantizar los derechos humanos, pero para aquellas personas a las que ya les fueron vulnerados sus derechos por alguna razón. Por ejemplo, ¿conocen el caso de Jacinta Marcial? Pónganme en el chat lo que les vaya diciendo. El caso de Jacinta Marcial o el caso de Marisela Escobedo, allá en Chihuahua, por ejemplo, pues es para esas personas. El caso muy polémico de Florence Cassés, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, vamos a vincular los derechos humanos con los objetivos del desarrollo, desarrollo sostenible. Aquí, por ejemplo, nada más voy a mencionar los ejemplos que ya por el tiempo, si no, no nos va a dar tiempo de hacer el otro ejercicio. El otro ejercicio práctico es, por ejemplo, el objetivo 1, que es fin de la pobreza, tiene que ver con el derecho a la seguridad social, el derecho al nivel de vida adecuado y la igualdad de los derechos para las mujeres en la vida económica. El objetivo 2 de hambre cero tiene que ver con el derecho a la alimentación adecuada. El objetivo 3 de bienestar, salud y bienestar tiene que ver en primer lugar con el derecho a la vida y el derecho a la salud, sin lugar a dudas. El objetivo 4, que es educación de calidad, tiene que ver con el derecho a la educación. Y así, bueno, todos los objetivos aquí están vinculados. Aquí están vinculados, todos se sostienen en los derechos humanos. Por eso es bien importante conocer, porque hacia allá vamos. Ustedes como organizaciones de la sociedad civil, como ya les dije, son una parte fundamental para lograr todo esto. El gobierno tiene, la administración tiene un principio y tiene un fin, pero ustedes como organizaciones o asociaciones no. Ahora, bueno, la normatividad internacional y nacional en materia de derechos humanos es el siguiente bloque, pero quiero empezar, ¿cómo inició todo esto? En 2011, junio de 2011, se reformó la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos. Se reformó el artículo 1. Ustedes se acuerdan que antes eran garantías individuales. Bueno, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, me decían el artículo 1 o de las garantías individuales. Ahora, en 2011, ya se adoptó el término de derechos humanos.
en el artículo 1. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo de esto, pues, es elevar todos los derechos humanos a rango constitucional, pero que además México adoptara todos los tratados y acuerdos en materia internacional que nos ayudara a velar por estos derechos. Entonces a partir de 2011 se le da la obligación al Estado para promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos. Y ahí dice que tiene que favorecer en todo momento la protección más amplia de las personas. A esto se le llama los que son abogados, no sé si hay abogados aquí, pero le conocen como el principio pro persona. Este principio pro persona quiere decir que todos los jueces tienen que adoptar las leyes, tratados y acuerdos nacionales o internacionales que más beneficien a las personas, en este caso a las víctimas. Ahorita retomamos lo que les dije de la reforma a la Constitución. Yo les quiero mostrar el marco internacional en la materia de los tratados y acuerdos internacionales que México ha suscrito y que ha ratificado. Porque ¿qué ha suscrito muchos y hay una diversidad de normativa internacional en la página de la ONU, pero estos son los que México ha adoptado. Puse en moradito los que vamos a retomar más adelante. El de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la de para prevenir y sancionar la tortura. Y bueno, la normatividad nacional, pues en realidad con la reforma al artículo 1 es todo, son todas las leyes, es en primer lugar la Constitución política y luego las constituciones locales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que haya en la materia. Y bueno, aquí vamos a hacer otra reflexión. Sí, nos da tiempo. Ya algunos me pusieron en el chat que sí los conocen. Por ejemplo, ¿conocen el caso de Rosendo Radilla? De Maricela Escobedo. Escriban ahí en el chat si los conocen, de Rosendo Radilla. El caso de Rosendo Radilla, déjenme compartirles que sí, lo que pasa que el caso de Rosendo Radilla sucedió en 1974. Rosendo Radilla era un líder social allá en Atoyac de Álvarez Guerrero, y bueno, fue víctima de una desaparición forzada. A él, la última vez que lo vieron fue en un cuartel militar, y de ahí, pues ya no supieron nada más de él. Entonces, déjenme decirles para los que se acuerdan, antes existían los tribunales militares. Entonces, este caso fue turnado por la Fiscalía Especial, que en aquel entonces llevaba lo de desaparición forzada, turnó el caso a los tribunales militares porque pues implicaba un delito que ellos habían cometido. Y bueno, por ese caso, la familia de Rosendo Radilla sintió mucho coraje, porque pues años desaparecido por algo que ni siquiera hizo. Y entonces, bueno, en 2005 la Fiscalía Especial turna el caso a los tribunales militares, pero el 15 de marzo de 2008, la familia de Rosendo manda a... El 15 de marzo de 2008, más bien la Corte Interamericana demanda al Estado mexicano. Demanda al Estado mexicano porque dice que a Rosendo Radilla se violaron los derechos de personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a sus garantías judiciales y a la protección judicial. Y bueno, es hasta el 23 de noviembre de 2009 que la Corte Interamericana condena al Estado mexicano por este caso. Se los quise poner ahorita aquí
porque ya veo que algunos de ustedes sí los conocen. Sin embargo, este caso es emblemático tanto para México como para las reformas a nuestra Constitución, porque es un parteaguas para entonces poner y elevar los derechos humanos a rango constitucional y darles la importancia, porque se imaginan que esto siguiera sucediendo. Rosendo Radilla vivía en un contexto político en el cual este tipo de prácticas eran normales. En los años 70 y 80, las desapariciones forzadas hechas por militares o por personas del Estado era terrorífico. Era terrorífico porque de la nada te desaparecían y eso no, pues no podía ser. Entonces, bueno, a raíz de ahí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en apego a lo que estipuló la Corte Interamericana, establece que todos los jueces mexicanos están facultados para hacer un control de convencionalidad. Para los que no conocen qué significa esto, quiere decir que en un juicio ellos tienen que tomar todas las convenciones, tratados y acuerdos internacionales que más beneficien a la víctima. Ellos están facultados para interpretar a manera de no vulnerar los derechos de las personas. Y bueno, el caso de Marisela Escobedo es un caso no muy común, pero que sí se multiplica. Este caso se multiplica por no sé cuántos en México, porque muchas mujeres pasan esto. Marisela Escobedo, bueno, alguien que la conozca que quisiera compartir lo que conocen de ella, alguien que ponga en el chat si conoce su historia que quisiera compartirnos un poco en unos... Creo que yo, Ok, ¿cuál es tu nombre? si no mal recuerdo, Olivia. Olivia. Sí, dime, Olivia, ¿qué conoces de Marisela? Creo que está fallando mi internet. ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos. Maricela Escobar. Ok. Pues era una mamá que andaba buscando a su hija, ¿no? Y después la halla muerta. La verdad es que no recuerdo de dónde es, pero sí sé que no sé si no encuentran su cuerpo, pero digo, también sufre el feminicidio y ella empieza a indagar hasta que le pasa lo mismo. Entonces, fue creo que una nota reciente, ¿no? Lo de Marisela, que por estar en la búsqueda de los culpables, bueno, pues ahora ella la terminan asesinando. Creo que es esa la de Marisela, si no, pues tú me corriges. Efectivamente. Sí, Olivia, muchas gracias por compartir. Efectivamente, sí, sí es eso. Marisela Escobedo es la mamá de Rubí. Rubí es asesinada violentamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. La asesinó su novio, era Sergio Rafael Barraza. Y bueno, Marisela investigó por sus propios medios el caso. Ella fue a la escena del crimen, o sea, vio todo, analizó todo, investigó todo, encontró a un testigo a quien esta persona, Sergio Rafael, confesó el crimen y bueno, ya estaba prófugo. Sergio Rafael, el asesino de su hija, ella lo encontró en Fresnillo, Zacatecas, por sus propios medios y bueno, lo juzgaron y los jueces lo absuelven, a pesar de que el asesino prácticamente confesó cómo la mató, porque la quemó adentro de un tambo, lo absuelven. Y entonces, pues es una escena muy desgarradora. Yo recuerdo haberla visto en la televisión, como dicen que es inocente y Marisela en ese momento grita, llora ahí en la corte. Y bueno, ella no se rinde y apela a esa decisión y lo vuelve a encontrar, ¿no? Y esta vez en un operativo de policías, pero se les escapa. Y Marisela va y lo vuelve a encontrar. Pero esta vez, ¿qué creen? Pues ahora ya pertenecía al grupo de los Zetas.
y Marisela ya no pudo hacer nada más. Entonces ella inicia una caravana desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México. El presidente en ese entonces era Felipe Calderón, no la recibió. Ella se regresa a Chihuahua y bueno, hace un plantón afuera del Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua a finales de 2010. Ella pues decía, yo voy a pasar aquí las fiestas, no me importa. Inició, acampó. Sin embargo, el 16 de diciembre de ese mismo año es asesinada. Es asesinada, hacía sangre fría. Y bueno, hasta la fecha sigue impune todo esto porque al asesino de su hija es abatido por militares en un enfrentamiento que nada tenía que ver con el feminicidio de Rubí. Y bueno, ahí el gobernador César Duarte le dio carpetazo. Recuerden también que ahorita César Duarte está en una prisión en Estados Unidos, lo están juzgando por delincuencia organizada. Y bueno, es un ejemplo de cómo Marisela no solamente es víctima de la vulneración de sus derechos humanos, tanto Marisela como Rubí, por parte del Estado. Ella también es víctima de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Jacinta Marcial, ya algunos me pusieron aquí que sí la conocen. ¿Alguien que nos quiera compartir qué fue lo que pasó? Que conozca su caso, que nos quiera compartir qué es lo que sabe de Jacinta. ¿Nadie? ¿De Florence Cassés? ¿Quién sabe de Florence Cassés? Hola, hola. Hola, Buenos días otra vez. ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Atenodoro. Ah, ¿qué tal? Muy bien. Dígame, ¿qué nos quiere compartir? Si no me equivoco, Jacinta e Irinea Ajá, fueron las que acusaron de haber secuestrado a 6 judiciales, ¿no es así? efectivamente. Sí, estuvieron presas, no recuerdo cuántos años. Finalmente salieron y incluso fueron al Congreso y ella dijo, como colofón, nos chingamos al Estado. Así es. Y de Flores Cassette es un caso muy oscuro porque fue después de la visita de Sarkozy a nuestro país y Ajá, y con el pretexto de haber violado el debido proceso, pues deciden enviarla a su país, pero ella estaba acusada de secuestro aquí en nuestro país. así es. Muchas gracias, Atenodoro. Sí, efectivamente, Jacinta Marcial pues era una mujer indígena ñañú. En 2006 es acusada de secuestrar a 6 afis junto con Alberta Alcántara y Teresa González. La detienen arbitrariamente por un delito que ella no cometió. Le violan sus derechos humanos, en primer lugar por eso, y en segundo lugar porque nunca le pusieron un traductor. Ella, pues no hablaba nada de español, ella hablaba ñañú. Y bueno, estuvo 3 años presa, mismos que hasta ella misma comenta que jamás nadie le va a poder reparar, nadie le va a poder regresar esos 3 años. Y ya al final, pues la PGR en 2017 reconoce que es inocente y le pide una disculpa pública junto con las otras 2 mujeres. Y bueno, pues es emblemático porque su historia se multiplica por muchas en nuestro país. Florence Cassés, sí, también como lo dice Atenodoro, fue acusada de secuestro junto con Israel Vallarta, pertenecían a la banda de Los Zodiaco. A ella la detienen el 9 de diciembre y montan un operativo. No sé si recuerdan cómo fue este operativo, pero fue en vivo. Se supone que fue en vivo y se transmitió a través de Televisa. Y ahí se ve cómo llegan y cómo entra la policía al rancho Las Chinitas, que era donde supuestamente tenían a la gente secuestrada. Y
Y bueno, ahí ya el reportero que estuvo, que era Carlos Loret de Mola, ya de entrada lo da por hecho que son secuestradores. Entonces ya inicia. Tenían aquí secuestradas a 3 personas y eran menores de edad y así. Esa acción que hace el comunicador es violentar los derechos, porque entonces no se respetó la presunción de inocencia. Los acusa de un delito donde pues para eso está la justicia, supuestamente. Entonces, bueno, ahí empezó todo. La otra cosa que estuvo mal, pues es que el 9 de diciembre montan este operativo cuando a ella la detienen desde el día 8. Desde el día 8 de diciembre a ella la tienen detenida y dice que la tienen secuestrada en una camioneta. Ella, por ser extranjera, tenía derecho a asistencia consular, algo que no se le permitió inmediatamente, además de que se le pone a disposición del Ministerio Público hasta las 10:16 de la mañana, cuando se supone que la detienen a las 4 de la mañana. Entonces, bueno, ya, sí, hasta la fecha, pues no podemos saber ya siquiera si es culpable o es inocente por esto, por que se vició el proceso. Sí, es este tema ahorita lo van a discutir en equipos, pero yo lo que les quiero decir en este caso muy particular es que a final de cuentas ni siquiera podemos saber si todo fue cierto, si fue verdad o fue mentira, si de verdad hubieron víctimas, si de verdad ella era secuestradora. Al final las víctimas en sus declaraciones tuvieron muchísimas contradicciones. Bueno, los testigos que decían que ella era la secuestradora y que supuestamente trabajaba para ellos, los torturaron. Entonces ya cuando una declaración es a base de tortura, pues ya no vale. Entonces, hubieron muchas cosas que viciaron este procedimiento y bueno, de entrada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fueron quienes ya dijeron la sentencia, dijeron la última palabra de que la dejaran en libertad, estuvo dividida. De los 5 ministros, solamente tres de ellos estuvieron a favor de que se liberara, pero sí aclararon, no por ser inocente, queda en libertad por haber violado el derecho al debido proceso, como bien lo dice Atenodoro. Y hubieron 2 ministros que dijeron que no, que más bien que se reiniciara el procedimiento y que no se tomara en cuenta la declaración de algunas de las personas por este tema de la tortura, que quitaran los elementos que viciaran el proceso, pero que ella cumpliera su condena aquí en México, porque, pues, ¿y las víctimas dónde quedaban, no? Que es lo que nos preguntamos todos. Y las víctimas a veces son las menos favorecidas en estos temas. Y bueno, la última foto, Irinea Buendía. ¿Alguien conoce su historia? ¿Que nos quiera compartir lo que sabe? ¿No? Ok. Bueno, Irinea Buendía es la mamá de Mariana Lima. ¿Recuerdan a Mariana Lima? Mariana Lima era una mujer pasante de la carrera de Derecho. Tenía 29 años cuando falleció. Ella estaba casada con un policía ministerial de Chimalhuacán. Ella sufría de violencia de todas las formas. Sufría violencia física, psicológica, violencia sexual, porque ella ya después de muchas investigaciones y de testimonios que ella les contaba a sus amigas, ella decía que su esposo, cada que tenían relaciones, la violaba porque le ponía la pistola, la pistola que utilizaba él para su servicio, y con eso él la violaba, la amenazaba y le decía que hiciera cosas que a ella la denigraban. Bueno, a ella la encontraron muerta, pero se sostuvo la teoría de que ella se había suicidado porque la encontraron en su cama. Cuando llegó su mamá, Irinea Buendía,
Mariana estaba acostada en su cama y parecía que el cuerpo lo habían, o sea, la habían bañado. Dice que tenía hasta las manos como de viejito, ¿no? Como le dicen por ahí, y las palmas de los pies también. No tenía signos de alguna violencia. Al final se concluyó que supuestamente murió de asfixia. Y entonces se sostuvo la teoría de que ella se había colgado de una argolla con una agujeta y que se había muerto así, que ella se había suicidado y que había dejado una carta donde manifestaba los motivos por los que ella había hecho eso. Sin embargo, Irinea, la mamá de Mariana, ella estaba segura que su esposo la había matado. Cuando todo esto pasa, el esposo de Mariana, pues como es policía ministerial del Estado de México, limpia la escena del crimen, la altera, no sigue el protocolo y faltan muchas pruebas de integrar al caso. Entonces, lo que Irinea lucha hasta el final es que se haga justicia. Ella nunca tuvo acceso a la justicia de manera pronta y expedita. Todas las autoridades de la Procuración de Justicia no le resolvían el caso. Resulta que llega a manos de el Observatorio Nacional de Feminicidios y es cuando la voltean a ver. Aquí quiero hacer un paréntesis y recalcar la importancia que ustedes como organizaciones de la sociedad civil, como colectivos y como fundaciones, tienen. Ustedes le dan la fuerza a cada una de las personas que luchan por el acceso de sus derechos para que se respeten. Ya cuando Irinea Buendía es representada por el Observatorio Nacional de Feminicidios, es cuando ya empieza ella a ver resultados. Y bueno, este caso es emblemático, les voy a decir por qué. Porque es el primero en América Latina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice volver a investigar, que se tiene que volver a investigar y se tiene que reclasificar como un feminicidio y no como un suicidio ni como un homicidio, tiene que ser un feminicidio. Y bueno, pues es lo que ella logra hasta ahorita, pero como todas las víctimas, ella dice, por más de lo que yo ya pueda hacer ahorita, nadie me va a regresar a mi hija, ¿no? Ahorita ya el asesino está en prisión, después de todo esto lo detuvieron y pues está pagando ahorita ya una condena. Pero bueno, después de todo esto que les platiqué, el siguiente ejercicio que les voy a poner, porque quiero hacer de esto una forma muy dinámica, les quiero poner un ejercicio en donde ustedes, a manera de grupal, puedan contestarme estas preguntas que posteriormente me van a compartir. Les quiero poner un video antes para que ustedes cuenten con los elementos argumentativos para poder hacer este ejercicio. A ver. Dura poquito, no dura mucho. A ver, ahí está. Tenemos un poco de problemas, para Sí, ti. ¿verdad? Si quieres ponle pause y vamos a desactivar tu video y lo intentamos otra vez. O si tienes igual nos dicen que si tienes el link de YouTube, lo podemos ver. Creo que ayer nos lo mandaste, ¿verdad? Sí, sí lo tengo. Ajá. A ver. ¿Lo ponen ustedes o lo checo yo?
A ver si gustas pasárnoslo y aquí lo compartimos. Sí. De todas maneras lo vamos a poner en el chat de Webex para que si ustedes lo quieren ver después y todo, también ustedes lo puedan acceder, o si también quieren retomar algunos elementos para ahora que nos vayamos a los trabajos de grupos, puedan volver a retomar el video. Está un poco lenta la... Sí, un poco sí, a esta hora es como... A ver, listo. El amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie Louise Cassé-Crépin de absoluta libertad. 10 años del montaje de la AFI, Televisa y TV Azteca. Israel fueron acusados y expuestos como secuestradores. Desde la cárcel, Florence quiso hablar con los medios para contar su verdad. Las autoridades no lo permitieron. Una vez que quedó libre, solo ha dado una entrevista a un periodista mexicano, Daniel Ruiz, que hizo un documental sobre el montaje, sobre la versión de los detenidos, pero también de sus acusadores. Estas son las palabras y la imagen de Florence Cassé desde Francia, ya en libertad para el documental Duda Razonable. No tengo nada que ver. No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía. Tengo una entrevista con Florence, como un mes después de que llegó a Francia, ¿no? En donde ella cuenta su historia sobre el expediente. No hay preguntas personales, ¿no? Sino sobre el expediente, y ella explica eso un mes después. Explica por qué firmó su primera declaración, explica por qué no puede perdonar y entender a las supuestas víctimas. Habla de Ezequiel, de la señora Cristina, de los medios, ¿no? De su situación también. Firme porque estaba cansada, porque quería un café, porque tenía sed, porque quería un cigarro, porque quería que me dejaran en paz. Entonces me dijeron, firmas eso y eso tendrás una cama, tendrás un café, tendrás un cigarro, te daremos de comer. Entonces llega un momento, ya no puedo, yo ya me estaba muriendo de sueño. Firmé, pero llegó un abogado y un traductor. Al traductor le dijeron firmar ese papel. Él no estaba en el estado en el cual yo me encontraba. Y a él le dijeron, firmas eso. Y él dijo, no, yo no voy a firmar eso porque yo no estuve presente. Y lo amenazaron de quitarle el trabajo, de matarle a sus hijos si no firmaba el papel, y lo firmó. El abogado igual dijo, yo no estuve presente, pero firmó sin ningún problema. Yo lo agarré y le dije, le suplico, ayúdeme, yo soy inocente. Por favor, no puede ser. Los medios hicieron mucho daño con la presentación de este montaje, sabiendo que era un montaje. Estando allí con la policía, cuando le dicen, no, espérense, vamos a regresar, vamos a volver a entrar. O sea, Televisa, Carlos Loret de Mola, que pidió disculpa 2 días antes de la resolución de la Suprema Corte. Yo creo que ahí está una gran lección para todos los medios, y ahí es la base, ¿no? La presunción de inocencia no se puede respetar con una presentación a los medios de recién detenidos sin saber quiénes son. Si leemos las declaraciones, porque yo me la pasé en eso también en esos años, la descripción de las casas, la descripción de los baños, la descripción de lo que comían, o sea, no estuvieron juntos, no estuvieron secuestrados juntos. Si tomamos también sus dichos sobre, y eso lo hizo muy bien Olga Sánchez en sus conclusiones, en qué tiempo se conocieron, cuánto tiempo estuvieron privados de la libertad juntos, o sea, nada coincide, nada. David Orozco
que es torturado y que dice bajo tortura, con la amenaza de que le van a hacer algo a su esposa, de que diga y que tenga que declarar que me conoce, que soy su jefa, y después llega al juzgado y dice, eso no es verdad. Me golpearon para eso, me torturaron, me pusieron electricidad en los testículos para que yo declarara en contra de ella. Eso lo entiendo. Lo entiendo porque miente bajo tortura y en cuanto pueda, al primer momento que pueda, dice la verdad. Sí, hay polémica, sí, hay gente que no cree en mí, sí, y la habrá y tendré que vivir con ello, sí, y no me importa, porque estoy tranquila, porque tengo la conciencia tranquila. Listo, ¿podemos ¿Listo? apreciar? Perdón, no sé para ver si habían escuchado bien el video, pero parece que sí se transmitió Sí, todo bien, ¿verdad? yo creo que sí se vio y se escuchó bien. Perfecto. Sí. Ahora, bueno, la última dinámica es, bueno, déjenme compartirles pantalla nuevamente. Lo que quisiera es que reflexionemos sobre este caso. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Si realmente hubo justicia aquí, si creen que es culpable o inocente, si ustedes fueran ministros de la Suprema Corte de Justicia y les hubiera tocado tomar alguna decisión al respecto, ¿qué es lo que hubieran hecho? A ver, creo que no se ve mi pantalla, ¿verdad? Ah, ya. A ver, estas 3 preguntitas. Rocío, no sé cuántos equipos nos puedan salir ahorita. Creo que ya somos bastantes. Sí, los vamos a dividir en 7 aproximadamente para que estén entre 3 a 4 personas. Ok, de acuerdo. Entonces, anoten las preguntas. ¿Creen que es culpable o inocente? En primer lugar. En segundo lugar, si ustedes hubieran sido los ministros, ¿qué decisión hubieran tomado y por qué? ¿Realmente creen que aquí hubo justicia o qué fue lo que pasó? Ya Atenodoro comentaba la parte política, que era del presidente Nicolás Sarkozy de ese entonces, que presionó mucho a México para su liberación. Pudiera ser, no sé. Eso me gustaría que lo platicaran en equipos y ya una vez regresando a la sala de la sesión, compartimos igual de 3 equipos, compartimos conclusiones, ya para pasar al siguiente bloque, que ya sería lo de la violencia familiar y de género, porque ya nos quedan nada más poco o menos de media hora. Ok, listo, Rocío. Perfecto, denme un segundo nada más para asignarles sesión a las personas nuevas que nos acompañaron mientras se fueron integrando. Listo. Muy bien, entonces ya comenzamos las sesiones. Vamos igual a dejarlas en 6. De acuerdo. Perfecto. Recuerden que les va a aparecer un mensaje en su computadora y ustedes le dan a acceder a su subgrupo. Solo 5 minutos, Rocío. Perfecto, entonces ¿Sí? Y ya luego regresamos. son 11:34, a las 11:39 finalizo la sesión. Perfecto. Muy bien. Para las personas que nos están escuchando en Facebook, vamos a ir conversando estas preguntas en equipo en el chat de Facebook
y al final hacemos una reflexión grupal y la colocamos para que también Laura y todas nuestras demás compañeras y compañeros puedan ver la reflexión final. Néstor, Leticia, Vladimir, Washington y Carolina, ¿ustedes no tienen equipo? Hola, ¿me escuchan? ¿No tienen equipo ustedes?
Creo que ya estamos aquí la mayoría, ¿verdad? Perfecto. Sí. Bueno, Elena, ¿nos quieres compartir a qué conclusión llegó tu equipo? Elena Martínez. Elena, perdón, tienes tu Está micrófono silenciada. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Ok. Bueno, decíamos que la primera pregunta, ¿culpable o inocente? Culpable. La segunda, ¿qué haríamos para lograr una... Pues es reunir todas las pruebas y los hechos para demostrar la culpabilidad de la persona que se le estaba acusando de esos delitos, que en este caso fue Florence Cassés. Y si hubo justicia o no, en realidad no hubo justicia porque lo que se hizo desde el inicio fue un montaje. Y yo les comentaba que desde que se exponen las imágenes de estas personas en televisión, se violentan varios derechos humanos, pero principalmente la de presunción de inocencia. Entonces, a partir de ese momento, resultaba muy, muy difícil llegar a una justicia idónea o adecuada. Porque ya, o sea, a partir de que primero el montaje y luego exponerlos en la televisión, pues se violentaron varios derechos humanos, pero principalmente el de presunción de inocencia. Sería nuestra conclusión. Gracias. Perfecto. ¿Algún otro equipo que nos quiera compartir sus conclusiones? Nosotros, Laura. Sí, Si nos Atenodoro. permites, el grupo 1, al igual que la compañera, consideramos que esta mujer es culpable. Segundo, aunque no lo consensamos, pero consideramos que si fuéramos ministros, deberíamos haber puesto a esta mujer en arresto domiciliario mientras se hacían las investigaciones para demostrar su culpabilidad o su inocencia. Y tercero, no se hizo justicia, hubo un arreglo político ahí entre Nicolás Sarkozy y nuestro presidente en ese momento. Además, no tenemos, por otro lado, la versión de las víctimas. Eso es un factor fundamental para llegar a una conclusión. Gracias. Me gustaría un comentario. Sí, claro que sí. Bueno, nuestro equipo comentamos, ya no concluimos, pero en lo personal yo, culpable inocente, no tenemos, o sea, no se hizo justicia, no se contó con elementos. A mi percepción, sería inocente por todas las pruebas que no, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Las únicas pruebas que hubo fueron testigos torturados. Entonces, a mi punto de vista, sería inocente. Es injusticia porque todavía hay alguien preso por esa circunstancia. Las personas que se identificaron como el del montaje, en este caso el equipo de Televisa, no sabemos, ¿verdad?, se investigó, si a ellos se les enjuició por estar violando derechos humanos de otras personas, y por este montaje, que pues estaríamos hablando de violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, perfecto. Es inocente. Ellos. ¿Quién es inocente? Florence Cassés. ¿Florence Cassés? Ok. Sí, bueno, este ejercicio me gustó mucho porque creo que hay puntos de vista diferentes y efectivamente una de las cosas que viciaron el procedimiento fue que inició mal. Inició muy mal con este montaje
Pero algo muy importante que sí no debemos de perder de vista es que a todos los mexicanos, a todos los que vimos ese montaje, también nos violaron un derecho humano, que es el derecho a la información, artículo 6 constitucional, ¿no? A todos nos violaron ese derecho porque nos mintieron. Vimos un montaje con una escena que ni siquiera existió, ¿no? Porque ellos los detuvieron en otro lugar diferente a donde se montó toda la escena. Dejemos de lado si era culpable o inocente. Sí, la presión política del gobierno de Francia fue lo que hizo que finalmente los jueces determinaran su libertad inmediata. No por ser inocente, sino por la violación al debido proceso y la violación a los derechos que ya se comentaron. Y bueno, yo en lo particular, honestamente creo que sí, que dentro de todo, si el caso se hubiera seguido conforme a la debida diligencia, hubiera sido culpable, a lo mejor no de secuestro, pero sí de que pertenecía al grupo de crimen organizado, a lo mejor por otros delitos. Pero ni siquiera eso podemos saber, ni siquiera eso podemos saber por, porque de entrada, si las víctimas fueron falsas, a lo mejor, entonces, ¿quién la acusa? ¿No? ¿A dónde está? ¿Dónde están las otras pruebas? Ya, eso ya no se puede saber. Si los ministerios públicos o la policía en ese entonces encargada de hacer este operativo hubiera hecho las cosas como se deben, yo creo que otro resultado hubiéramos obtenido, ¿no? Que es parte de cómo actuamos hasta ahora. Porque ¿qué creen? Que aquí en México pues se dan los linchamientos y es uno de los objetivos a lo mejor de este taller, visibilizar y ejercer y hacer efectivo y hacer valer nuestros derechos, porque por algo existen para que haya un orden, para que la justicia haga su trabajo, porque bien o mal, ahí está. ¿Cuántos linchamientos ha habido en México en donde las víctimas son inocentes? Y les puedo mencionar un caso reciente, por ejemplo, en Puebla. En Puebla lincharon a 2 personas en un municipio cerca de Acatlán de Osorio. Los lincharon, era un tío y un sobrino. ¿Recuerdan esa historia? ¿Cómo se ve en el video que omití pasarlo aquí porque es espeluznante? ¿Cómo se ve el señor que casi carbonizado se endereza y una persona va y le echa gasolina y le prende fuego para que se mueran, ¿no? Los acusaban de que violaban a niños, de que secuestraban a niños. Y entonces la gente se organizó, los sacó de la comisaría y los linchó. Eran inocentes, ellos estaban ahí por alterar el orden público, pero no por esos delitos de los que se les acusaban. Entonces, no podemos seguir viviendo en un estado sin derecho. Tenemos que tener la claridad de que por algo existen. Los derechos humanos no son para defender delincuentes, los derechos humanos son para que las personas vivamos mejor, para alcanzar la paz, para vivir en un país mejor, y tenemos que empezar por nosotros mismos. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. De todas maneras, la presentación se las voy a dejar con las chicas, para que ustedes cualquier duda que tengan o si quieren puntualizar en algún contenido, la presentación tiene bibliografía, ahí la pueden consultar. Les vamos a pasar también los videos a través de las chicas de la Fundación Grupo México. Y bueno, yo ya quisiera concluir porque falta también pasar el instrumento, ¿verdad, Rocío? Sí, ya lo tenemos listo. Perfecto, para darles unos 5 minutitos y en lo que contestan el instrumento quisiera que se pusieran a pensar con qué se quedan el día de hoy. ¿Qué les deja este curso taller el día de hoy? ¿Qué reflexión pudieran hacer al final? ¿Sí? Quisiera que con eso se quedaran y se fueran y bueno, cuando regresen de contestar el instrumento, algunos de ustedes me pudieran compartir con qué se llevan, ¿sí? Bueno, si quieres les pasamos el instrumento, Rocío. ¿Les damos 5 minutos? Claro que sí. Gracias. En este momento voy a abrir el sondeo, les va a aparecer un mensaje en su computadora, un poco igual que como apareció para los subgrupos, pero aquí les va a decir pues que ustedes quieren acceder al sondeo. Les pedimos por favor que lo contesten. Uno, pues nos ayudan para ver
pues cuáles fueron los aprendizajes obtenidos durante la sesión, y 2, también porque al final le toman captura de pantalla a su sondeo que contestaron para que les podamos emitir la constancia de participación. Al final les decimos todas las características para que soliciten su constancia de participación. En este momento les damos su tiempo para que se concentren en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tenemos 22 personas que están terminando pues este pequeño cuestionario. Hay 7 personas en curso. Estamos a 2 minutos. Les pedimos que contesten. Hay 11 personas que todavía no han contestado el sondeo. Les pedimos su apoyo, por favor, para que nos ayuden a resolverlo. También ahorita les decimos cómo va a ser el material y dónde lo pueden encontrar. Entonces les pedimos por favor si nos esperan hasta el final para que les demos todas las instrucciones de cómo les enviaremos el sondeo y dónde pueden revisar la presentación y consultar nuevamente el video. No se grabaron las sesiones en donde estuvimos en equipos, pero sí se grabó todas las sesiones de plenaria y los resultados a los que llegaron, conclusiones, toda la parte teórica que nos brindó amablemente Laura. Entonces, como toda la parte técnica la van a encontrar en el video, los grupos, eso sí no se grabaron. Estamos a 1 minuto, por favor. Entonces, les pedimos a todas las personas que están en curso de su cuestionario que nos apoyen a contestarlo de manera rápida, por favor. Nos queda 1 minuto. Pues en este momento ya terminamos la sesión, Laura. Bueno, el sondeo. Van a aparecer algunos resultados. Me voy a permitir leértelos de manera rápida. Bueno, pues el 50% de las personas que nos acompañaron el día de hoy son de organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un 3% de fundaciones empresariales, el 8% consultorías, el 18% son voluntarios y voluntarias.
En cuanto a Perfecto. la pregunta de, ¿es uno de los derechos de primera generación? El 18% contestó la paz, el 5% salud física y mental, el 50% derecho a la vida. En cuanto a los es uno de los principios de los derechos humanos, el 33% seleccionó universal, el 5% indivisibles y el 40% las dos anteriores. Para la pregunta 4, es el acto dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del hogar. El 30% seleccionó violencia, el 40% violencia familiar y el 5% violencia de género. Y es la capacidad de hacer frente a la adversidad, superarla y transformarse positivamente. Perdón, esta pregunta no era de este cuestionario. Sí, sí era de ese. ¿Sí? Nada más que sí. ya no alcanzamos a tocar esos Sí, temas, pero ¿verdad? sí era de Ok. eso. Ajá. Perfecto. Bueno, pues el 8% sororidad, el 65% resiliencia y el 0% denuncia. Entonces, no sé si tienes algunos comentarios Sí. finales. Adelante. Perfecto. Me gusta mucho saber que aunque ya no tocamos ese tema, la mayoría sí sabe lo que es la resiliencia. Creo que es una de las herramientas que nos ayuda a todo ser humano para hacer frente a los problemas que tenemos de diferentes magnitudes. Y es muy importante ahorita por el tema de la pandemia hacerla efectiva y asimismo solidarizarnos y apoyar a la gente que nos rodea, porque no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia. Hay gente que de verdad no ha podido salir avante de esto, ¿sí? Entonces, bueno, por último, quisiera finalizar que yo de esta sesión me llevo un buen sabor de boca porque todos ustedes son muy participativos y efectivamente, como leo en el chat, el tiempo es muy corto y bueno, fuimos muchos participantes los que estuvimos aquí para poder darle la palabra a todos y cada uno de ustedes. Sin embargo, por eso fue la idea de hacer las dinámicas por pequeños grupos para que así ustedes al interior de cada uno de ellos pudieran manifestar sus puntos de vista y bueno, no quedarse con nada, ¿no? Con sus opiniones. De igual forma, toda la retroalimentación que nos pudieron dar de las reflexiones que se hicieron de las problemáticas que se plantearon aquí, creo que también a todos nos sirve, a todos nos ayuda y me da mucho gusto saber el compromiso que ustedes tienen como asociaciones y organizaciones de fomentar los valores, como ya nos lo comentaron por acá, de respetar los derechos de todos los demás. Y bueno, el análisis que hicieron referente al caso que les puse también fue muy interesante porque nos manifiestan diferentes puntos de vista. Algunos dijeron que era inocente, otros que sí era culpable. Y finalmente es parte de que somos seres humanos y únicos e irrepetibles, ¿no? Muchas gracias por darme el espacio y por darme la oportunidad de compartirles a ustedes este tema. Espero verlos nuevamente en otro ámbito. Y bueno, pues muchas gracias por su participación a cada uno de ustedes. No sé si alguien quisiera comentar algo. ¿Tenemos tiempo todavía, Rocío? ¿O Monse? Sí, estamos todavía a 2 minutos. Una persona o dos pueden activar su micrófono y hacer un comentario final para hacer las recomendaciones y ya digamos que todos los avisos finales. Así que adelante, quien guste. Buenas tardes. María Elena Martínez. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí. Mira, la reflexión es que en realidad me encantó el tema, la verdad, el caso que puso Laura de Florence Cassés, la verdad es que sí es un caso interesante y de análisis profundo. Y yo creo que justamente este año cumple 10 años en cuanto a la reforma a la Constitución, en donde ya se profundizó la parte de los derechos humanos. Sin embargo, pues eso está escrito en la Constitución. Yo creo que uno debe de involucrarse más para lograr y conseguir que se respeten los derechos humanos en todos los ámbitos. Pero realmente está en uno, no en la autoridad, porque al final, pues como decíamos de Florence, política y la justicia pues queda en segundo plano.
Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y comprometernos a ser más exigentes con ese derecho, que porque al final ya está escrita en la Constitución y lo único que queda para nosotros pues es exigir su cumplimiento en la medida de lo posible. Sería mi aportación. Gracias. En cuanto a, buenas tardes, muchas felicidades a la red de asociaciones y a Laura por esta excelente conferencia. Y yo me quedo con mi creencia de que tenemos que llevar conferencias de derechos humanos desde la primaria, tenemos que darlas a conocer desde la escuela, necesitamos implementar un modelo de valores para poder lograr que se hagan válidos los derechos humanos en todo nuestro país, porque la verdad estamos en pañales en los derechos humanos. No es posible que los maestros no conozcan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la mayoría no los conoce y por eso los da a conocer. Por eso agradezco a la red de asociaciones por este tipo de conferencias y traer conferencistas tan excelentes como Laura. Muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias, Erval. Muchas gracias, Elena. Atenúlo. Gracias. Rapidísimo. Sí, sugiero que hable alguien de los que no han participado. Gracias. ¿Alguien más le gustaría tener alguna participación? Sí, a mí, Norma. Adelante, por favor. Sí, justo me gustó la conferencia porque vemos como los grandes casos de violación de los derechos humanos, ¿no? Y digo grandes casos porque la mayoría los conocimos, aunque sí por ahí hubo uno que no tenía ni idea, pero eso me da un panorama de que hace falta mucho trabajo sobre los derechos humanos, ¿no? Porque ahorita se ven como algo alejado, algo que les pasa a algunas personas, y sería súper interesante y súper importante que eso se pudiera bajar a lo cotidiano, ¿no? Que todos nos demos cuenta de que realmente los derechos humanos son para todos. O sea, todos estamos inmersos en ese trabajo y todos tenemos la obligación también de, pues, de exigirlos, ¿no? Y de garantizar que a nuestros congéneres también se les garanticen. Muchas gracias. Así es. No sé si Sí, quieres pues, hacer alguna reflexión final, Laura, para ahora sí pasar a todos los avisos finales que también tenemos. No, Monse, muchas gracias. Ya sería todo. Perfecto, pues en nombre de Jessica Pons, gerente de la red de asociaciones y fundaciones empresariales y de todo el equipo de la red de asociaciones, agradecemos a Laura por esta presentación, este conversatorio que tuvimos. La verdad es que lo que nosotras queremos impulsar muchísimo es no solamente la apropiación o la exposición de conocimientos, sino también una apertura y tener un espacio a poder conocernos quienes estamos todas las mañanas capacitándonos. Les agradecemos muchísimo a cada una y a cada uno de ustedes porque su participación, su voz y su compromiso es lo que nos permite que podamos seguir haciendo una red de asociaciones realmente y que estos temas que hablamos ahora de derechos humanos podamos después seguir conversando. Vamos a tener diversas sesiones con Laura. Vamos a hablar de crianza positiva, familia, derechos humanos, derechos de las mujeres. Vamos a tener muchísimos temas. En los talleres de marzo, desde hoy a que inaugura amablemente Laura con los talleres de marzo, este es el mes de la comunicación y de la tecnología. Entonces, todos nuestros talleres de la red van a estar orientados a fortalecer las capacidades institucionales que van a orientar pues a posicionamiento de sus causas, cómo hacer una página de internet, cómo tener unas redes sociales con impacto, ideas para sus campañas de crowdfunding. Vamos a tener una plataforma digital en donde ustedes ya ven que a veces abrimos 1000 Exceles y no sabemos dónde están nuestros donantes o dónde quedó el contacto que teníamos de alguna empresa o de alguna otra organización. Entonces vamos a conocer una plataforma digital que nos va a permitir hacer una mejor gestión de nuestros usuarios o de nuestro directorio. Vamos también a tener con Jorge Bernal de Ensamble Estratégico todo cómo hacer un plan de comunicación y un plan de posicionamiento para sus organizaciones. Entonces, no se lo pierdan, van a ser workshops, todas las dinámicas de nuestras sesiones. Algunas sí son masterclass, que son conferencias en donde nuestros ponentes platican y hacen algunos ejercicios con todo el panel, pero la mayoría de nuestros talleres están orientados
a hacer este tipo de dinámicas que hoy tuvimos con Laura, que son sesiones grupales. Entonces les agradecemos mucho que de 10 a 12, o también vamos a tener talleres por la tarde de 4 a 6, nos regalen un poquito de su tiempo y entonces podamos hacer este aprendizaje colectivo muchísimo más nutrido. Para que ustedes puedan inscribirse o para que puedan ver el material de Laura, les pedimos que se registren a través de nuestra página de internet, redasociaciones.com. Se van a la sección de capacitaciones, perdón, y entonces en esta sesión de capacitaciones ustedes se pueden registrar o pueden volver a ver el material y el video. El video generalmente nos estamos tardando un poco en editarlos porque ahora estamos haciendo muchos trabajos en equipo, entonces, bueno, ahí un poco nos estamos tardando, les pedimos su apoyo en ese sentido, pero lo subimos a nuestra plataforma en 15 días, pero si ustedes lo quieren ver ya, se quedó grabado en nuestra página de Facebook. Ahorita les compartimos el link para que ustedes lo vuelvan a ver. Como les repito, no se grabaron ni las sesiones grupales, solamente se grabó la plenaria, entonces en Facebook van a encontrar 3 videos, ahorita se los compartimos. Y bueno, para su constancia, les vamos a pedir por favor que envíen un correo a contacto@mm.gmexico.com, se los acabamos de poner ahorita en el chat, y ahí por favor colocar su nombre completo, el nombre de la capacitación que tomaron, por favor, con la fecha, si son tan amables, y su captura de pantalla que respondieron en sondeo. Ya con eso nosotros les elaboramos la constancia y ahí no les vamos a mandar el documento porque a veces los contestamos, están muy cargados o a veces como están muy pesados por videos y demás, pero sí les vamos a dejar el link para que ustedes puedan descargar desde hoy mismo el material que nos compartió hoy Laura. Entonces, ustedes entran a redasociaciones.com, se van a la sección de capacitaciones, buscan el nombre del taller, Derechos Humanos, le dan ver más y ahí ustedes mismos pueden descargar la presentación. Y después de 15 días ya pueden ver el video completo, editado y de nuevo. Vuelvo a comentarles, si ustedes quieren volver a ver el video y no darse de alta o que no puedan entrar, lo pueden ver en esta página de Facebook. Ok, si no tomaron la captura de pantalla, nos pueden mandar un breve párrafo, nada más comentándonos, estuve yo en la capacitación y aprendí esto, ¿no? Un breve párrafo muy sencillo y con eso sería todo. Para las personas que nos están viendo a través de Facebook, como no pudieron hacer el sondeo, igual nos comentan, soy tal persona, vi el taller a través de Facebook y lo que aprendí durante el taller o lo que me llevo en el taller fue esto, ¿no? Porque a veces sí aprendemos cosas del tema, pero también a veces conocemos a otras organizaciones o generamos más alianzas, entonces también eso queremos conocer, cuál es el aporte que estamos teniendo todas y todos, ¿no? En estos espacios de aprendizaje. Así que bueno, si no tienen alguna otra duda, pues damos por finalizada formalmente nuestra sesión del día de hoy y reiteramos nuestro agradecimiento por siempre comprometerse con su conocimiento y con su compromiso y felicitarles porque todos los días están al frente respaldando y defendiendo los derechos humanos de todas y todos. Así que tengan excelente día y estamos en comunicación todas. Hasta pronto. Gracias, bye. Hasta luego. Gracias, Laura. Hasta luego, bye. Gracias a todos.